Con lo cual me surgió la idea de por qué no intentar escribir libros que a mí sí me gustaran, ¿no? Como lector adulto, pero también desde la mirada del educador. Y por otro lado, porque me fascinó el mundo adolescente. Yo no recordaba hasta qué punto esa edad me ha marcado a mí, quizá porque es una edad que en mi caso fue muy dolorosa en algunos aspectos, muy positiva en otros. Y entonces es una barrera sobre muchos de ellos y de repente volver al instituto como profesor fue volver casi al instituto como alumno, ¿no? Y a partir de ahí se me despertaron las ganas de escribir para ellos, para adolescentes. Yo no hago literatura infantil, hago literatura juvenil, en realidad, y además juvenil adulto, ¿no? Cuando decido dejar las aulas, porque por suerte, bueno, pues me es imposible compaginarlo y puedo vivir de la literatura, que es una de las, bueno, pues fortunas que he tenido, ¿no? Como escritor, poder vivir de lo que escribo. Lo que me di cuenta es que voy a perder no solo un trabajo que me gusta, que es la enseñanza, sino también este contacto diario con los lectores. Entonces los encuentros, es verdad que es un jaleo organizarlo, porque viajo muchísimo, hago una media de unos 100, 150 encuentros al año. Ahora mismo yo creo que ya he visitado casi todas las comunidades españolas, me falta solo Galicia, pero todas las demás las he recorrido, incluyendo Galicia, Baleares por favor, y... Galicia. No, lo han intentado, pero no ha habido fechas. No, o sea, no me llevéis este año, esperad al que viene. Pero igual que eso es muy cansado y a veces no sé muy bien ni dónde estoy, también es muy positivo porque salen muchas ideas para los siguientes libros, porque tienes el pulso real de lo que sienten sobre lo que tú escribes, lo que les parece, lo que les interesa, lo que no les interesa. Entonces a mí me parece que si escribes para jóvenes, tienes que estar dispuesto a eso. Y no solo que tengas que estar dispuesto, es que creo que no hacerlo, y hay autores y autoras que no lo hacen, ¿no? Yo lo respeto enormemente, porque cada uno tiene una forma de presentarse ante quien lo lee, ¿no? Pero me parece que se pierden un potencial enorme, ¿no? de aprendizaje propio, ¿no? De realmente ver cómo están llegando tus textos, qué efecto tienen, qué emociones provocan. Y luego hay otra cosa maravillosa que a mí, por ejemplo, a pesar de cansancio, quizás me ayuda a compaginarlo, y es que los adolescentes son muy generosos, muy generosos. Entonces, si algo les gusta, es que les gusta, es que les apasiona. Ayer lo puse en redes, porque muchas gracias, estuve en un instituto, el nivel de emoción fue tal que yo casi lloro al final del encuentro, porque había una emoción enorme alrededor del libro, era sobre la ira. Entonces vino un grupo de ellas al final, unas 15 chicas, a hacerse una foto, vienen, pues es muy normal, ¿no? Pero ellas decían que se querían hacer la foto porque eran Nanders. Yo al principio no sabía ni lo que decían. Eso me encantó. Confieso que le dije, ¿qué sois qué? Y a veces, bueno, esto es una tribu urbana, ya estoy otra vez desactualizado, otra vez me han adelantado. No, Nanders, claro, luego ya caí, digo, anda, que sois Nanders. Claro, me fui corriendo a ponerlo en redes y ahí con el corazoncito encogido, ¿no? ¿Y qué tiene eso? Aparte de que tú te vas a casa motivadísimo a seguir escribiendo, porque de verdad que anima mucho, que es que luego son muy fieles en la lectura. O sea, que también te siguen mucho. Yo cuando presento, a mí me hace mucha gracia, cuando presento libros a adultos, suelo tener mucho público adolescente, que siempre en las librerías al principio tratan como de decirles, no, que hoy no toca nada de vosotros, que hoy no, y no, y ellos dicen, no, que sí, que es para nosotros también. Y te vienen chavales de 15 y 16 años a novelas que no tienen nada que ver con literatura juvenil, pero como les ha gustado lo que has escrito, tienen curiosidad, ¿no? Y también a mí me interesa mucho como escritor romper barreras entre lo juvenil y lo adulto. Yo no creo realmente en la literatura juvenil como un cajón estanco. Sí creo que es verdad que hay unas pautas, hay unas normas, y hay unos modelos posibles, pero creo que la literatura juvenil, y hablo juvenil expresamente, no infantil, la juvenil tiene que tender a ser una literatura de mestizaje, una literatura mucho más abierta y mucho más valiente, y creo que eso es uno de los defectos que hemos tenido en la literatura juvenil durante mucho tiempo, que aquí se ha hecho una literatura muy moralista, muy edulcorada, con mucha moralina, con mensajes muy claros. Creo que hay muchos autores que están rompiendo eso. Hay gente como Mónica Rodríguez, como David Lozano, como Maite Carranza. Hay gente que está escribiendo cosas muy interesantes, que está mucho más en una línea mucho más anglosajona, por ejemplo, más alemana, de una literatura juvenil sin miedo, ni en la forma ni en el fondo. Y yo es un poco lo que intento hacer también con mi literatura, ¿no? Libros, lo que pasa es que los publico en editoriales juveniles porque es el camino de llegar a ellos, porque son las que ellos van a buscar. Pero en realidad mi literatura juvenil empieza con La Edad de la Ira, que no es una novela pensada para ser juvenil. Yo como anécdotas os puedo contar, esta novela yo la presenté al Premio Nadal, efectivamente. La presenté al Premio Nadal porque estaba convencida de que nadie se iba a fijar en ella, y a mí me da bastante miedo publicarla porque es una novela muy ácida, muy crítica, muy dura, y habla de educación, y yo entonces era profesor. Entonces me pareció que era un punto intermedio de sigo con ella, pero si no la coge nadie y no pasa nada en el premio, quiere decir que no está muy allá y me olvido de ella y escribo otra, ¿no? O
sea, la mandé casi en un acto de cobardía, en realidad. Para mi sorpresa, fue finalista, si eso es tal cual. Fue finalista, y mucha gente me pregunta, ¿y qué sentiste? ¿No? Pues no sentí nada, pues no me enteré. O sea, no me avisaron, no avisaron a los finalistas. Entonces, bueno, pues de repente alguien me escribe un correo y me dice, bueno, que he sido finalista al Nadal. Y dice, ¿pero qué me estás contando? Y me manda un enlace donde efectivamente aparezco como finalista al Nadal. Y al poco de enterarme de esto, menos mal que me enteré gracias a alguien, no recuerdo muy bien porque era a través de Twitter, me llamaron de Planeta que tenían interés en publicarla, ¿no? Porque el jurado la había recomendado y concretamente es una novela que tuvo muy pronto el apoyo de un autor al que yo quiero y admiro mucho, que es Lorenzo Silla, ¿no? Y a partir de ahí la novela se publica, pero todo esto como novela adulta. Cuando la novela se publica, hay profesores que deciden que la van a leer con sus alumnos, aunque ni siquiera existía edición de bolsillo. Y esto es importante porque para poner una novela como lectura obligatoria sin que haya edición de bolsillo te tiene que gustar mucho, porque te estás arriesgando. Claro, te estás arriesgando por el precio, porque no lo van a encontrar. Aún así la pusieron. El primer instituto que la puso fue un instituto de Puerto Llano, cosa que no olvidaré tampoco, porque me llamó mucho la atención, ¿no? Hubo que sacar la edición de bolsillo casi corriendo por la demanda que había de institutos y al principio se hizo una tirada más discreta, pero las tiradas han ido a más, a más, a más. La última, la de hace 2 semanas, ha sido grande, una tirada muy grande. La última tirada ha sido más grande que la primera edición de la novela, de la cantidad de centros donde ahora se leen. Y hace poco, y tú lo verías en redes porque lo puse, no me pude contener, claro, la novela se ha convertido en obra de teatro. Hubo un encargo de la joven compañía para que yo escribiera la versión teatral, que ha sido muy interesante porque la novela la cuentan los profesores, la obra de teatro la cuentan los adolescentes. El espacio de la novela es el instituto, el espacio de la obra de teatro es la familia. Ha cambiado. Se gira, es otro lado de la historia. Y en el telediario, en la 1, pues un reportaje de la obra y debajo había un logo. La edad de la ira es ya un clásico de la literatura juvenil. Y claro, grabé eso, hice capturas, lo colgué en todas partes, también hice una camiseta, estaba en ello, pero más allá de eso, me llamó la atención, porque dije, clásico literatura juvenil, nunca la escribí como literatura juvenil. Y para mí fue fundamental que fuera así, que funcionara así, porque es lo que tiene la culpa de todo lo demás que he escrito en literatura juvenil. Porque novelas como Los nombres del fuego, me comentaba Chiqui, pues son novelas muy complicadas en forma, en temas, en lenguaje, pero es que yo después de escribir esto y ver que a los chavales les gusta, ya no tengo ningún complejo a la hora de escribir para ellos. A mí me ha ayudado mucho a ver que a veces escribimos con condescendencia y a los adolescentes no les gusta nada la condescendencia. La odian. Entonces, cuando te pones, yo creo que a su nivel, incluso cuando es un reto, con los nombres del fuego les gusta mucho al principio. Y siempre me lo dicen. Al principio no se entiende nada, los nombres son muy raros y te hemos odiado mucho, ¿no? Y yo les digo, bueno, pues os pido perdón, pero luego después de odiarme, me habéis querido un poco, ¿no? Sí, sí, luego nos ha encantado. ¿Por qué? Porque había una parte del libro al principio que les expuesta, pero otra les picaba. Y esa parte que les picaba les tira alrededor del libro. Entonces, al final, una vez que hacen ese esfuerzo de lector, les ha compensado. Yo sí creo, ya me callo y dejo que preguntéis lo que queráis, que una de las labores del autor de juvenil también es provocar un salto de lectura. Es decir, que no tenemos que conformarnos con que tengan el nivel de lectura con el que ya vienen, sino que nuestros libros sean un salto cualitativo en calidad literaria, en riesgo estético, en temas, o sea, que sea una literatura que les permita crecer como lectores. La adolescencia es una edad de crecimiento. Si la literatura se queda en algo muy plano, muy comprensible, y muy inteligible y muy sencillo, me parece que no estamos haciendo una labor. De hecho, yo creo que con el caso de la edad de la era como novela, sí, cuesta leerla también, porque también es complicada la sí, forma, la escritura y tal, pero en Nombres del Fuego es una cosa dificilísima. Y a mí me sorprende que es un poco lo mismo que me ha pasado con lo que me comentabas tú, el de Derecho Progresano, no sé, cuando me encuentro con un libro que tiene eso, una complejidad cultural, varios narradores, lo agradezco profundamente, para los jóvenes lo agradezco profundamente porque digo, bien, que creen ellos, la capacidad de... Sí, y bueno, la prueba es que el libro, y son ediciones bastante grandes las que sacan en lo que leo, el sello de Santillana, ya estamos agotando la 3ª edición y a punto de sacar la 4ª. El libro va muy bien, se ha sacado en México y va también fenomenal. Y era un libro que al principio daba bastante miedo, porque es un libro que transcurre parte en el mundo azteca, parte en el mundo contemporáneo. Las 2 tramas son 2 historias aparentemente independientes que al final se suman y son una sola historia. En la parte contemporánea, contada en primera persona, interviene la magia, pero también interviene la física, las matemáticas. Se habla de
de la teoría de cuerdas, por ejemplo, por decir cosas. Y en la parte histórica hay mucho elemento histórico, hay mucha investigación sobre el mundo azteca, sobre la conquista, sobre todo ese periodo, ¿no? Y todo ese momento, y también mucha mitología. Entonces, a priori no es una novela fácil en ninguno de los dos mundos. Pero ¿qué pasa? Que el hecho de ver cómo una trama se suma a la otra les provoca curiosidad. Que todos los personajes tengan 16 años les llama la atención. Que la historia con mayúsculas se cuente desde los 16 de los personajes aztecas les provoca muchísima curiosidad, ¿no? Compararse con esos personajes tan lejanos. Y al final, el hecho de que esté contada de esa manera, lejos de ser un obstáculo, se está convirtiendo en el virtud del libro. Porque juegan con el libro y les gusta que es un libro que al final tiene 4 finales. No da la redundancia, tiene 4 desenlaces porque plantea multiverso. Entonces, incluso eso de poder elegir cuál es su visión de la novela, si es más derrotista o más, que hay 2 finales más derrotistas y 2 más positivos. Todo eso les provoca mucho debate y bueno, mi experiencia con este libro es muy especial. Tuve unas charlas en Alicante que te contaba. Fue un instituto de Alicante que habían hecho con los nombres del fuego, habían hecho unas láminas. Lo tengo en Instagram, luego si curioseáis lo vais a ver, porque puse fotos. Hicieron unas láminas que habían plastificado, eran poemas visuales. Habían cogido frases del libro y buscado imágenes que con las que componer entre esa frase y la imagen un poema, ¿no? Y había unas cosas preciosas. Y esas frases, yo no era consciente de hasta qué punto aquí hay frases que tocan mucho su momento vital. Entonces, empezaron a hablar, bueno, que hubo un momento que es que se pusieron a llorar 4 a la vez. 4, o una hubo que sacarla. Y me dije, bueno, no sé si esto está siendo bueno o malo. O sea, llegué a preocuparme, ¿no? Porque al final, incluso un libro complicado, si les llega mucho. Y yo sí me niego a hacer una literatura fácil. Me niego, honestamente. Porque a mí como lector adolescente no me gustaba la literatura. Y creo que les subestimamos muchísimo. Y hay que pensar las series que ven, los videojuegos que consumen, las películas que les gustan, tienen muchos niveles narrativos y lo siguen perfectamente. No sé por qué en literatura nos censuramos tanto y nos da tanto miedo apostar por nuevas formas de contar. Su visión de la narración es mucho más abierta de lo que creemos, me parece. ¿Cómo de difícil es hacer esto en el mundo editorial? Hacer esto en el mundo editorial, bueno, pues complicado, claro, porque al final que crean en lo que estás haciendo nunca es fácil, pero hacer esto va a hacer otra cosa, que al final, yo creo que una de las ventajas a quienes nos gusta lo juvenil y lo infantil es que sí que se leen los libros y los manuscritos. O sea, en el mundo editorial, y lo sabéis bien, hay editoriales donde si no llegas de la mano de una agencia o de la mano de un premio, es muy complicado que el manuscrito se vea. Y es así, yo he sido editor en varios sellos, estuve en Alfaguara, en el grupo Alfaguara, vamos, Alfaguara, todavía Alfaguara, antes del Momento Random, he estado también como editor en el grupo Planetas, he estado editor en varios sellos. Y hay sellos donde no, el manuscrito pasa muy desapercibido. En otros no, pero bueno, en juvenil infantil mi experiencia es que sí se ve. Porque en el juvenil infantil el nombre importa bastante poco, importa que el libro vaya a vender. Es que los adolescentes no van por nombre, el nombre va después. Si el libro les ha gustado, ya todos los de ese autor los van a buscar. Y es verdad que luego hay fenómenos tipo youtubers y similares que tienen mucho calado. Pero más allá de ellos lo que tienen es muchísimo boca a oreja a través de las redes. Entonces, yo creo que una editorial, ¿cómo la convences? Básicamente teniendo algo de lo que tú creas. Porque igual que si haces algo más simple, les puede pasar igual desapercibido. Porque libros simples con moraleja y mensaje educativo tienen para regalar. Y hay mucha gente que tira por ahí equivocadamente. No, es que tengo un libro sobre este tema de actualidad estupendo que les va a encantar. No, no, porque lo van a ver como, bueno, pues tenemos aquí otro sermón, como tenemos 20 más, y esto no se vende al final, ¿no? O sea, que yo creo que al final lo que tienes que hacer con una editorial de infantil juvenil es convencerles de por qué este libro va a gustar a los jóvenes. Y luego, otra cosa equivocada a veces es que se piensa demasiado en los profesores cuando escribe para juvenil. El profesor prescribe el libro y le aconseja, sí, pero si el libro no gusta a los chavales, el libro no lo repite porque le supone un problemón en clase. Si el libro no te funcione, eso es una catástrofe. Entonces, el libro tiene que gustar realmente a los jóvenes y hay que pensar en ello y convencer a la editorial de por qué ese libro les va a gustar y por qué les va a interesar. Yo en este caso, sí, con los nombres del fuego lo peleé mucho, pero es que estaba muy convencido de ese libro, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú estás muy convencido de algo, Sí, no, sí. chiqui, al final... Sí, no, pero... Pero es verdad que también creo, también a mí me gusta dar un mensaje positivo porque también mi experiencia, también hubo momentos muy malos. Entre la primera novela que publiqué con 20 años y la de la ira, pues son casi 10 años.
Estuve 10 años centrado en el teatro, por suerte me da muy bien, pero sin publicar novela. 2 de las novelas que escribí entonces se publicarían después. Una de ellas, Infantil Juvenil, El Reino de las Tres Lunas, hoy en día ya hemos sumado unos 30.000 ejemplares. Y 30.000 ejemplares hoy en día en novela está muy bien. Y está agotando la última edición, o sea que va a sacar una tirada de 10.000 más el año que viene. O sea que, y además, me han pedido segunda parte. Ese libro lo rechazaron todas las editoriales que lo recibieron. Todas. Y hoy en día se lee prácticamente en toda España. Es de las comunidades que os digo, las visitas que hago, es junto con la Edad de la Ira el libro que tengo fijo en todas partes. O sea que al final también hay muchas cosas, ¿no? Depende de muchas cosas, pero por ser positivo. ¿Qué creo yo ahora? ¿Por qué no se publicó ese libro en su momento? Porque cuando yo lo mandé, a las editoriales les daba mucho miedo, que era un libro para 12 años, donde hay escenas bastante duras, porque es un libro donde de una manera simbólica se habla de muchos temas, como la censura o el racismo, pero también de la violencia machista. La clave es un crimen, una reina que ha muerto en un reino medieval, donde han prohibido la poesía después de la muerte de la reina, y lo que se descubre al final es que la reina lo que ha sido es víctima de un intento de violación. Entonces, al final, de lo que se está hablando es del acoso, de la violencia, del machismo, en un libro que, bueno, pues a las editoriales les daba miedo. Cuando publiqué La Edad de la Ira, y La Edad de la Ira llegó a institutos, La Edad de la Ira tiene escenas muy fuertes, quienes la habéis leído, y se dieron cuenta de que a lo mejor merecía la pena arriesgar con ese otro libro. Ese otro libro funciona como un tiro. Entonces, sí que creo que ahora mismo las editoriales de juvenil infantil están más abiertas al riesgo, porque se han dado cuenta de que no todas por un motivo social, o sea, social, ojalá sí fuera así, no todas, pero también hay un motivo práctico, que es que tienen que vender libros. Y se han dado cuenta de que estos libros, también porque hay una nueva generación de profesores que quiere otro tipo de literatura juvenil, cada vez hay más interés, lo hablábamos también por la literatura juvenil infantil, hay una generación de autores que vamos en otra línea. Entonces, yo creo que ahora es un momento para arriesgar. Antes había cosas que no estaban de plano, y ahora sí. Yo ya tengo 2 libros nuevos, uno sale en otoño, otro seguramente en primavera, y son juvenil adulto y son muy arriesgados desde la forma. Y con los 2 no he tenido ningún problema, más nada. Y creo que, vamos, mi consejo ahí es que no tengáis ningún miedo ni ningún reparo en censurar vuestra forma de escribir o en buscar. Sí. La novela, pues la novela, la verdad es que pues una mezcla de cosas, ¿no? Lo de la teoría de cuerdas fue, realmente no fue la inspiración del libro, fue uno de estos azares que me permitió construirlo, ¿no? Porque yo tenía claro, yo quería hacer una novela que hablara de 2 chicas de 16 años en 2 momentos de la historia. Que realmente el tema de la novela es la identidad, por eso decía lo de identidades al principio, y los nombres del juego en plural, ¿no? Porque la teoría de la novela es que todos tenemos derecho a tener tantos nombres o identidades como queramos. Pero el centro de esa identidad son 2 chicas, porque se habla sobre todo de la identidad de la mujer a lo largo de la historia. Yo quiero una novela que abordara el machismo histórico, el evidente, es una novela mundo azteca, una chica no puede elegir absolutamente nada, que es Salakia, una de las protagonistas, y luego el machismo soterrado latente de la actualidad, ¿no? Lo que se llama micromachismo, que a mí no tiene nada, que es el que vive Abril en el siglo XXI, ¿no? Y quería jugar con esos 2 espejos y que vieran situaciones distintas en 2 tiempos, pero que tienen una misma violencia común y una misma lucha común, ¿no? Y una novela también de heroína, una cosa que yo también intento mucho en mis libros, ¿no? Entonces, una vez que tenía esa idea clara y de esos 2 mundos, me apetecía mucho que una fuera cultura hispanoamericana, por un tema multicultural, porque creo que ellos están en las aulas con gente de todo tipo de orígenes y no se dan cuenta. Se dan cuenta, pero de una manera muy superficial. O sea, no saben nada de dónde vienen, pero ni ellos mismos, ¿no? Me parece una pena que tenemos una riqueza enorme, una multietnicidad y una multiculturalidad, ¿no? Muy rica, y creo que eso, conocernos más, no solo te enriquece, sino que ayuda a la convivencia. Entonces yo quería presentar 2 realidades y una de ellas que fuera hispanoamericana. Entonces, una vez que decido eso, en el mundo azteca lo tenía muy fácil para unir los tiempos, porque su visión temporal, circular, ¿no? Y sus mitos relacionados con el tiempo me permitían hacer una estructura donde las historias conectaban. Mi problema en el siglo XXI. Mira, vale, ¿y esto ahora cómo lo sumo? Entonces,
claro, empecé a pensar en las matemáticas, por suerte tengo buenas amigas, profesoras de matemáticas, cogí a una de ellas, Yolanda, a la que yo adoro, y un día le dije, bueno, pues ahora quiero que te sientes conmigo, y como si fuera el alumno más torpe de tercero de la ESO, me cuentes esto y esto, y me des una bibliografía que me puedas aconsejar, porque primero me interesaba, o sea, yo también aprovecho los libros para curiosar sobre temas que me gustan. Y en este tenía ganas de leer, tenía ganas de meterme en esas historias, en esas teorías, tenía ganas de que los nombres del fuego para mí era también como un reto, ¿no? Quería escribir un libro muy distinto a todo lo que había hecho. Y me fue muy divertido porque tuve una bibliografía para la parte histórica y una bibliografía para la parte matemática. Que luego al final la parte matemática, si leéis la novela, son apenas líneas. Pero claro, para que eso tenga peso, yo tenía que saber de lo que estaba hablando. O sea, yo no puedo dar una clase de matemáticas, es absurdo. Pero tampoco puedo mencionar el principio de incertidumbre si no sé realmente lo que estoy contando y luego también valorar y calibrar hasta qué punto había que explicar ciertas cosas. Por ejemplo, se habla de la entropía. La entropía en el libro viene muy bien para hablar de la adolescencia. De cómo la adolescencia es un momento donde ya no hay marcha atrás en muchos aspectos, ¿no? Empiezas a tomar decisiones que ya no van a rehacerse nunca más, ¿no? Y no van a deshacerse nunca más. Pero tengo que medir como autor, eso sí que tiene que ver ya con lo específico de lo juvenil. En lo adulto yo me despreocupo más. En lo juvenil sí me preocupo de no perderlos, o sea, de ponerles dificultades, pero por lo menos no insalvables. Y medir hasta qué punto hay cosas que sí tienes que masticar un poco, pero también provoca que investiguen. Y hay mucha gente que para esto luego se anima a investigar cosas al respecto, ¿no? A mí, una cosa muy graciosa con este libro, hay dos personajes masculinos. Uno es Nico, que es un chico que está en el armario, que sale de él en el instituto porque se enamora de otro chico, pero el otro chico sí que está muy dentro del armario y no quiere salir, tiene una homofobia interna brutal, entonces es una relación imposible. Él se mete en una relación tóxica, que es un paralelo con otra chica que está en una relación tóxica. Yo quería hablar de las relaciones tóxicas para hacer una novela antirromántica, un poco contra toda la novela romántica juvenil que se vende ahora, que es, para mí, por lo menos en mi opinión, muy perversa, ¿no? Porque son modelos de comportamiento muy tóxicos, muy retrógrados. Pero normalmente ese personaje pues provoca mucha identificación con el lector LGTB, ¿no? Que se llama Nico, pues yo soy Nico, ¿no? Pues como Nico, me ha pasado lo de Nico, y a mí me escriben muchos lectores y muchas lectoras LGTB identificándose con mis textos. En Los Nombres del Fuego me pasa algo muy tierno que me encanta. El otro chico es Iván, que está medio enamorado de Abril, tienen ahí una historia entre los dos y tal, e Iván es al que le gustan las matemáticas, y lo dice en el libro varias veces. Entonces, he tenido muchas salidas del armario con alumnos a los que les gustan las matemáticas. Dicen, es que yo soy Iván. Y claro, me parece muy tierno, ¿no? Porque de repente se han visto reflejados por primera vez en un libro, y decía, bueno, es que es la primera vez que el personaje al que le gustan las matemáticas no es un friki, es el que se liga a la prota, ¿no? Claro, porque están un poco hartos de ser siempre los que van con la camisa de cuadros y los tirantes, de plan... Es Burkel, ¿no? Es como un poco desactualizada. Pero de repente tener aquí un personaje por el que se identifican de otra manera les gusta mucho. Entonces surge de ahí, de casi pues, la amistad en realidad. ¿Más cosas que queráis comentar o plantear? Sí, fenomenal. Mm. Ajá. Mm. 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 Sí. Mm. No.
Claro. Pues yo creo firmemente que la literatura sí que nos ofrece modelos de construcción de identidad. Y a quienes somos lectores y a quienes nos gusta leer, me parece que nos ha influido mucho en quiénes somos y cómo somos, ¿no? Yo creo que nos podríamos contar por lo que hemos leído y por aquellos libros que nos han marcado. Yo una de las cosas que tengo muy en mente cuando escribo para jóvenes, también para adultos en cierto modo, pero para jóvenes aún más, yo pienso mucho en el adolescente que fui. Y pienso mucho en un año muy concreto de mi vida, en el instituto, en el que siendo muy lector, estuve a punto de no leer, no digo a punto porque al final me podía la curiosidad, ¿no? Y me podía el amor a los libros, pero yo quería hacer huelga de no leer ninguno de los libros que me mandaban en el instituto. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi propia cuestión identitaria, estaba pensando, lo digo, no lo digo, lo cuento, no lo cuento. Estaba viendo cómo todos mis amigos y todas mis amigas empezaban a tener su primera vez y yo no, porque yo no quería tener esa primera vez con una chica, yo la quería tener con un chico, pero no me atrevía a decirlo. Entonces, al final, mi primera vez no fue en el instituto, que es una de las cosas de las que más me arrepiento a nivel vital. Y hoy en día, en parte, escribo para que todos esos chicos y las chicas tengan su primera vez cuando les dé la gana, para que no se escondan, ¿no? Hay una frase de Los Nombres del Fuego que es: solo se puede amar a plena luz. Y es una frase que está muy pensada y está muy escrita, y la dice Abril, se la dice a Nico en un momento en que Nico está pensando, quizá tenga que esperar a salir del instituto. Y ella le dice, ¿por qué vas a esperar? ¿No? ¿Por qué tienes que esperar para amar? ¿No? Entonces, en mi caso a mí me faltó ese referente. A mí me habría encantado leer uno de estos libros, no porque sean los míos, pero sí me habría encantado, porque no te los mandaba, ¿no? A fecha de hoy todavía se censuran algunos sitios. Yo todavía vivo la censura, ¿no? Y tengo la suerte de que como mis libros gustan a los chavales, a los adolescentes y a la mayoría de profes, tengo la suerte de que mucha gente apuesta por mis libros, pero hace poco me decía Nili de Bercana, la librería Bercana, que mi caso es un poco excepcional, en el sentido de que yo publico literatura con personajes LGBT y temas LGBT en editoriales generalistas. A veces también con editoriales LGBT como Dos Bigotes, pero porque me encantan Dos Bigotes y les adoro, me encanta cómo trabajan. Y eso era un compromiso personal que además espero hacer más cosas con ellos porque creo que son grandes editores. Pero yo una de las cosas que tenía muy claro cuando empecé a escribir es que La Edad de la Ira, o Los Nombres del Fuego, o Malditos 16, o cualquiera de mis libros con personajes LGBT tenían que ir a editoriales que no fueran editoriales LGBT. Porque si no, al final no consigo nada. Yo quiero llegar, para desterrar la LGTB-fobia, quiero llegar al que la practica o al que la siente. Si no, no estoy consiguiendo más que fomentar el gueto, ¿no? Y yo creo que el gueto hay que romperlo. Entonces, a lo que tú preguntas, claro que hay que presentar esos personajes. Es más, yo lo estoy intentando hacer. Por ejemplo, Malditos 16, que la podéis encontrar en teatro, está publicada también como libro, está en Ediciones Antígona, que es con la que yo publico todo mi teatro. Yo no sé si está el teatro por literatura teatral, pero sí que os aconsejo que vayáis, están en la calle Prim. Lo digo porque es mucho más fácil ver, allí tienen todos los libros, publican prácticamente todo el teatro contemporáneo que se está escribiendo ahora mismo en España. Es Ediciones Antígona, está en la calle Prim, está al lado del Teatro Marquina, no sé el número, pero justo al lado, muy cerquita, está al lado. Tienen un horario de oficina como a 6 de la tarde, 7 de la tarde, depende del día, y venden allí mismo los libros. Lo digo porque podéis verlos todos. En mi caso hay dos libros, bueno, tengo con ellos muchos, pero hay dos de teatro juvenil, bueno, tres de teatro juvenil: Saltar sin red, La Edad de la Ira, versión teatral, y Malditos 16. En Saltar sin red incluí el personaje de una chica lesbiana joven que está fuera del armario y una chica que no se atreve a dar el salto, y es una obra que se lee en muchos institutos en segundo y tercero de la ESO. En la de la Ira, pues ya lo habéis visto quienes la habéis leído,
se habla de un chico gay que no se atreve a decirlo, en Los Hombres de Fuego también, y en Malditos 16 aparece un chico trans. Uno de los protagonistas es un adolescente, Dylan, un chico trans que tiene el problema de que su padre no le apoya en la transición, pero su madre sí. Y en mi literatura adulta igual, por ejemplo, en El sonido de los cuerpos, que tengo con los bigotes, en esta novela son 4 narradores que cuentan la historia, cada uno la historia es sobre las diferentes formas de amar, digamos. Una de las narradoras protagonistas o de alguna forma lo va descubriendo a lo largo de la historia y tiene un hijo trans. Es decir, pero no está contado como, no es la esencia del libro. Yo lo que también trato es de que esos temas aparezcan junto con más. Por ejemplo, en Malditos 16, una de las cosas que yo tenía, Malditos 16 es una obra sobre el suicidio adolescente. Se escribió para el Centro Dramático Nacional, se estrenó hace un año, ahora sigue de gira. La semana que viene me voy con ella a Sevilla, estamos en el Lope de Vega, con la función. Este año es candidata al premio Max en autoría, ya veremos si sale o no sale, yo lo veo dificilísimo, pero bueno, por lo menos somos candidatos, que es muy raro ya, es una primera selección y estar ahí ya nos ha hecho ilusión. Y es una obra que habla del suicidio. Yo lo que quería era hablar del suicidio para romper el tabú, porque es un tema muy grave. Yo trabajo con adolescentes en un hospital, que por desgracia lo han intentado y por suerte no lo han conseguido. Tengo un taller literario para ellos, intentando que la lectura y la escritura les ayude a expresar emociones. No sus vidas, es una cosa que no se puede contar allí, porque yo no soy psicólogo, entonces hay acuerdo tácito de no hablar de datos concretos, pero sí lanzar emociones a partir de texto. Y a partir de ahí, pues yo voy a 3 años, me he sensibilizado mucho con el tema, las cifras son terribles, hay un silencio brutal que viven ellos, los jóvenes, pero también las familias. Y yo quería romperlo en esta obra. Entonces es una obra de 4 jóvenes que intentan quitarse la vida, pero superan ese trance y 4 años después, 5 años después, son convocados por el hospital donde estuvieron internados para ayudar a más jóvenes, ¿no? Eso reabre ciertas cosas de su pasado y la obra cuenta en 2 tiempos. ¿Por qué? Porque también necesitaba hablar de la superación. Es una obra destinada sobre todo a jóvenes, aunque la han visto muchísimos padres y muchísimos educadores y ha sido muy emotiva ver la reacción. Yo necesitaba proyectar un mensaje de construcción a la vez que proyecto la realidad tan dura como es, no está edulcorado el momento que se rompe. Y en esas 4 historias, una es la del chico trans, que es lo que viene todo esto. Es decir, la obra no habla de un chico trans que sufre por ser trans, no, habla de 4 personajes que sufren por cosas distintas. Y al final lo que a mí me interesaba contar es que es muy difícil ser persona. O sea, me da igual. Claro, porque lo que yo intento con los libros es, cuando utilizo el personaje LGBT, no para hablar de la realidad gay, trans o bi, sino de la realidad. Y que te identifiques con ellos o con ellas independientemente de tu sexualidad. Lo más bonito con la de la ira son los correos que tengo, y tengo guardados un montón, que empiezan con la frase yo soy Marcos. Y no es porque sean gays, tengo correos de yo soy Marcos, de chicas que lo han pasado mal porque sus padres no les dejaban estudiar lo que ellas querían estudiar. De chicos a los que les gustaba el deporte, sus padres les han dicho que no siguieran por ese camino, que siguieran por otro, y se sienten frustradísimos porque les han hecho abandonar lo único que les motivaba en la vida. Todo tipo de... Para ellos, Marcos es un ejemplo de alguien que sufre una represión de quien es de verdad. No es un personaje que sufra por ser gay. Yo es lo que intento hacer en mis libros. Entonces, por un lado, creo que es importante que esté y contar estas realidades del modo más natural y más cotidiano posible, pero no convertirlo en el centro o en el problema. O sea, nunca voy a escribir una novela sobre el drama. No, si escribo, hablaré de la transición, en El sonido de los cuerpos habla de la transición del personaje trans. Pero se habla de la transición de una manera más o menos, bueno, pues natural, entre otras cosas que se cuentan en la trama. Y además otra cosa que también intento, y eso también lo tengo muy, muy claro, es que creo que necesitamos finales felices en esas historias. Porque si no, al final estamos siempre en el mismo drama, no avanzamos. Creo que hay que dar un salto más allá. Tiene que haber momentos bonitos y momentos tiernos y que no sea el giro, no sea el eje de la historia. Pero sí, claro que tiene que haber. Y ya te digo que estoy intentando que mis libros lo reflejen con la misma naturalidad que en la vida real. Hace poco me llamaba la atención alguien que decía, me jaló un poco, no, es que en mis novelas no hay personajes LGBT porque la trama no lo exige. Vale, la trama exige que sean heterosexuales. Es que la trama no exige claro, la trama no exige la orientación sexual. Yo puedo escribir igual uno que otro. No tengo...
que se acuesten con quien quieran, al final son sus vidas, las de mis personajes. Claro, me parece, y a veces también me pasa, en las entrevistas eso me enfada mucho. Lo contengo, pero me enfada. Pero te dicen, ¿por qué siempre hay personajes que se ven en tus libros? Sí, estoy deseando que alguien se lo diga una vez, porque siempre hay personajes que se ven en tus libros. Es decir, al final yo creo que las etiquetas, bueno, están para romperlas, nos queda mucho todavía, y lo que sí os digo es que esto tiene también su coste a nivel de prescripción, que es uno de los grandes campos de la literatura juvenil. Para ir de lo juvenil, la prescripción, cuando tratas estos temas de una manera muy abierta, se puede perjudicar porque hay mucho miedo. Pero creo que nosotros también estamos para romper ese miedo. Yo desde luego lo tengo clarísimo. En eso nunca me he echado para atrás y a mí me ha ido muy bien. Si eso sirve como ejemplo, porque creo que también hay mucha gente que está demandando ese tipo de cuestiones y cada vez más, por suerte. Por ejemplo, nosotros hemos tenido con Malditos 16 experiencias muy bonitas porque han venido muchos institutos a ver la función o han leído el libro desde el momento que tenían chicos y chicas trans en sus aulas, están un poco perdidos de cómo, o sea, perdidos de cómo naturalizarlo, entonces se enteraban de que había una obra que abordaba el tema y venían, y era muy bonito porque al final en el coloquio casi todos los chicos y las chicas trans que venían hablaban, se levantaban, se ponían en pie y contaban su historia. Y claro, también ha sido un momento de reafirmación dentro del grupo. Yo creo que en eso la literatura puede ayudar un montón. A mí, hace no mucho me pasó en otro centro, la pregunta que tú me has hecho, al final de un encuentro en el que os digo, de las láminas plastificadas de los nombres del fuego, ese día fue muy especial. Salí de allí y vino un chico a decirme, mira, yo no me he leído los nombres del fuego porque no me ha dado tiempo. Digo, bueno, esto no se lo digas a tu profe de literatura, pero vale. Y dice, pero te quiero preguntar una cosa, me ha interesado lo que has contado y quiero saber si tienes a alguien trans en tu libro. Y dije, sí, en este. Y ahí llevaba Maldito. Me dijo, vale, qué bien. No, es que yo soy trans. Y me gustaría leer algo donde salga alguien como yo. Y dije, gracias, pues lo regalé, porque tuve la suerte que se lo pude dar. Y fue muy bonito, hay una frase de la obra donde el personaje dice, odio las vocales. Es una frase que pasa muy desapercibida en la función, pero que para mí es muy importante. Y creo que también como escritores tenemos que dar muchas pistas de una manera más poética, más subliminal. Yo lo que intento es eliminar la brocha gorda de los textos, ¿no? Un sermón. Pero esa frase, pues claro, a mucha gente odio las vocales, incluso le resulta rarísima, ¿no? Se queda como perdida en el discurso de los personajes. Él me mandó un mensaje por Instagram que empezaba con esa frase. Y contaba lo que él había sentido al leerla, porque era una cosa que a él le pasaba, y me contaba cuándo le pasaba y cuándo le había pasado. Yo sí creo que verla en un libro a lo mejor te ayuda a sentirte menos solo. Y a lo mejor soy muy ingenuo, pero yo me lo creo. Y me lo creo firmemente. Sí, tengo muchas, la verdad. Sí, la verdad que sí, Javier. Y además experiencias muy emocionantes y muy sinceras. Y es algo que a mí me anima mucho a seguir escribiendo en esta vía. No, tengo una historia, por ejemplo, bastante dura con los nombres del fuego, pero muy especial también. Una chica que me dijo que me iba a dar un regalo, que había leído la novela y me quería dar un regalo. Y vino a la feria del libro con ese regalo, el año pasado, y estaba firmando. Ese regalo era un cuaderno, porque no había leído que yo escribo siempre en cuadernos, luego pasó lo que era. Y ese cuaderno me dijo, tiene algo escrito, ¿no? Yo pensaba que iba a ser una dedicatoria o algo más breve. No, eran como 10 páginas con su historia una historia terrible, durísima. Y lo que me contaba era que ella había conseguido tener las fuerzas para hablar con su madre y decirle que tenían que resolver esa historia sí o sí y pedir ayuda después de leer la novela, porque había visto que una chica de su edad hacía lo mismo. Entonces ella pensó que no podía seguir exponiéndose. Y es verdad que esto es una casualidad que fuera este libro, puede ser cualquier otro. O sea, no, pero de alguna manera el sentir que un libro tuyo provoca eso y esa persona tiene esa necesidad de compartirlo contigo, a mí me parece que también hace que sea muy especial escribir. Pues creo que escribir para adolescentes tiene una repercusión emocional más grande de la que podemos pensar. También. Y también, por eso mismo, también tenemos una responsabilidad. A mí hace poco en una charla me hizo una pregunta que hace un par de años que me descuadró mucho. Pablo, salió el tema del LGBT, ¿no? Y conté esto que he contado ahora. Entonces levantó la mano un chico negro y me dijo, vale, muy bien, gays tienes unos casos. Me lo dijo así. Pero la verdad será muy directo. Dice, ¿cuántos negros tienes?
Y le dije, pues creo que tengo uno no sé cuántos libros ya. Pues ahora, en casi todos mis libros estoy tratando de cuidar la diversidad étnica. No por hacer una receta, sino porque es que su realidad es diversa. Y ellos están hartos, me dice este chico ya, y es que personajes negros en las novelas que leemos aquí son solo cuando tienen el tema de la inmigración, va a ser posible inmigración ilegal, pateras, dificultades sociales, y es que yo quiero ser el médico de la novela. Y ahora estoy en un programa, un taller de dramaturgia que empieza este sábado, lo coordino yo, al que vienen diferentes dramaturgos, y ese taller es de la Joven Compañía. Y este año he metido en un programa que hacemos con la Fundación SGAE, que es el programa Razas. Lo hemos puesto en marcha este año con la SGAE más una fundación, la Fundación Rothschild. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema racial gravísimo en el teatro español. No tenemos actores de otras razas, más que cuando tienen que hacer de su raza por un motivo muy concreto. Pero si tú tienes un abogado, nunca es un actor chino. Y si tienes una pediatra, nunca es una actriz, africana, jamás. Siempre tienes los personajes estereotípicos, ¿no? Entonces nos hemos puesto de acuerdo con el Instituto de Cultura Chino, el Instituto de Cultura Árabe, Blackview, que es una asociación de actores y actrices negros, y con otro cuarto que me estoy dejando, pero ya me vendrán. Son 4 instituciones. Y la idea es conseguir actores, actrices, dramaturgos, directores, escenógrafos de diferentes... Hay una cosa que leí en Facebook, pero sí, yo no claro, nos seguimos, nos conocemos. redes. Puedes contarlo tú por mí, realmente. Hay una cosa que a mí me encantó con El Reino de las Tres Lunas, sí. que es que un chaval te dijo algo así como que por fin alguien de su raza no era el malo. Eso es de las cosas que me han leído a mí. El Reino de las Tres Lunas, que es este librito que salió después, es que es infantil juvenil. Yo os lo recomiendo porque luego tiene muchos lectores adultos a los que les hace mucha gracia. Es una fábula en realidad, es un reino donde se prohíbe la poesía, se habla del poder de la palabra, básicamente. Y en ese reino hay un inquisidor malísimo que es Alcestes y hay un sabio musulmán que es Samir que educa al príncipe, ¿no? Y Samir en el libro representa la tolerancia y el respeto. Es un libro que una de las vertientes que ha encontrado dentro de las aulas es que en muchos centros les ayuda a trabajar la convivencia, porque les ayuda a presentar al mundo musulmán desde una óptica distinta a la que se está viendo en otras fuentes, ¿no? Tenemos muchos problemas, muchos ahora mismo, de la homofobia en las aulas. Es más, en la siguiente novela, la que está ahora en otoño, se llama Nadie nos oye, uno de los temas es la homofobia entre los adolescentes, ahora mismo, y lo que está ocurriendo, ¿no? A unos niveles bastante preocupantes, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y un chaval, como decía muy bien, que lo contaba yo en Facebook porque a mí me impactó mucho, un chico de 12 años, yo creo que se leemos el primero de la ESO, a veces está en segundo, levantó la mano para dar las gracias por Samir, porque era la primera vez que leía un libro donde dijo textualmente, no soy el malo. Y a mí, hablando de lo que hablábamos de la literatura como construcción de identidades, me dio mucho que pensar. Y claro, es que ahora mismo, si nos fijamos en la ficción de los 80, en las thrillers, películas de acción y tal, los malos eran los rusos, ¿no? La Guerra Fría. Ahora, la ficción que les llega son los musulmanes, siempre. Siempre, pero en cualquier película tontorrona de acción, hasta en las de superhéroes que ve. Entonces, claro, tenemos mucha población musulmana en España. Si queremos que realmente estén integrados, si queremos que estas segundas y terceras generaciones se sientan parte del país en el que están y se integren de verdad, tenemos que contar también su cultura desde otra óptica y necesitamos que también se sientan protagonistas. Confieso que eso yo no lo pensé cuando lo escribí, yo simplemente, además soy completamente ateo, pero sí que en el libro quería hablar del derecho de cada uno a hacer lo que quiera, ¿no? Es un libro que habla de la fe como algo íntimo y completamente respetable, la tengas o no la tengas, ¿no? Frente a la religión como algo dogmático, impuesto, etcétera, etcétera. Y me parecía interesante girar, ¿no? El eje, y que de repente el personaje musulmán también, porque durante la Edad Media fue una religión y una cultura muy avanzada, aunque luego en el 18 sufrieron una involución, ¿no? Pero quería hablar de ese otro lado, ¿no? Y reivindicar un poco, qué pena que no seamos como ese Toledo utópico de la escuela de traductores. Pues algo que yo hice de una manera exclusivamente literaria, porque me parecía más interesante girarlo desde ese lado, se ha convertido en algo que socialmente luego y educativamente está resultando muy útil. Y sí que es verdad que es un libro al mejor que me parece enternecedor. Yo cuando voy a los institutos, la primera foto que me hago siempre es con todos los chavales marroquíes del instituto que vienen corriendo a hacerse la foto, porque es un libro favorito.
pues me parece bonito que tengan un libro donde digan, es que el héroe soy yo aquí. Y de verdad que sí que me creo mucho eso, porque tengo muchas experiencias al respecto y sí veo que la literatura, es que se nos ha olvidado hasta qué punto será que llega mucho, porque forma parte de una realidad muy directa, mucho más que cuando eres adulto, te enamoras de los personajes, los quieres, los conoces. Bueno, no sé, el personaje protagonista del Reino de las Lunas se llama Malkiel, yo lo llamo Malkiel. Muchos de ellos lo llaman Malkiel, bueno, pues lo llaman como quieran. Yo recuerdo un instituto donde estaba hablando de Malkiel y levantó la mano una de las chicas completamente airada, perdona, se llama Malkiel. Claro, era su Malkiel. ¿Para qué estaba diciendo yo de Malkiel? ¿Sabrás tú? Claro. Y el otro día me dijeron, ¿va a haber segunda parte? Le dije, pues sí, por fin me he decidido a ver segunda parte. He hablado con la editorial. Se rompieron en un aplauso de la emoción, fue precioso. Pero lo siguiente, levantó la mano otra chica y dijo, bueno, pues cuidado con lo que vas a contar. Como diciendo, a ver si ahora nos vas a destrozar nuestra imagen del libro, ¿no? Y ese nivel de emoción es brutal. Y también hay que tenerlo en cuenta como motivos para ellos. Que están más vivos los personajes de lo que creemos, a muchos niveles. Más cosas que os apetezca comentar. Bueno, yo tengo la súper curiosidad. Es que esto es algo que me maravilla. Bueno, el teatro, vale. Pues empezamos por donde queráis. Vale, bueno, esta es meramente anecdótica, ¿vale? Es una gamberrada. No sé si conocéis este libro, Dilo en voz alta y nos reímos todos, pero es un manual gamberro. Manual gamberro, efectivamente. Manual gamberro de supervivencia secundaria. Pues que a mí me hace muchísima gracia como esto ha salido del libro. Sí. Y ha montado la que ha montado. Y ha montado la que ha montado, sí. Además ha montado la que ha montado porque tiene cuenta de Twitter, que os recomiendo vivamente que sigáis. Por favor, seguidla, porque se llama En Voz Alta _libro. Si buscáis hashtags como libros docentes o cuadros docentes, os va a llegar a la cuenta de En Voz Alta. Y la historia es curiosa. Este libro fue un encargo, lo confieso. Este libro no es un libro que yo... Sabéis que los escritores, parte son proyectos tuyos y parte, a veces, es la editorial la que te ofrece hacer algo. A mí me llamaron desde Espasa, querían plantearme si me apetecía escribir un libro de humor sobre las aulas de secundaria. Yo les dije que sí, con la condición de que no fuera un libro, lo que hablábamos antes, un libro tóxico. Yo no quería un libro que echara otra vez tierra sobre la educación, sino un libro que se riera de una manera sana de todo, de alumnos, profesores y padres y madres, que tenemos todos bastante de lo que reírnos, ¿no? Entonces escribí esto, la verdad es que para mí fue un desahogo maravilloso, porque además venía a escribir El sonido de los cuerpos, que es una novela muy intensa, muy difícil de escribir, es una novela que está contada desde varias perspectivas, porque cada visión de cada personaje tiene un lado de la historia, con lo cual fue un puzzle muy difícil de construir, y meterme en esto fue muy divertido y muy relajado. Me lo pasé muy bien, y a la hora de lanzar el libro, en la promoción, a mí me gusta ser muy activo en la promoción de los libros, cosa que también os recomiendo mucho. Creo que ahora mismo, de verdad, el escritor tiene que estar en redes, tiene que moverse en redes. Creo que es muy divertido si te lo planteas bien. No tiene por qué ser algo terrible, ni durísimo, ni espantoso. Al revés. Además, en el mundo infantil y juvenil aún más, porque los adolescentes asustan mucho, sobre todo Instagram y Twitter. Facebook no, que es de viejunos para ellos, no les interesa nada. Pero lo demás sí. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió crear una cuenta, En Voz Alta Libro, a priori, solo y exclusivamente para promocionarlo con GIFs y con chistes sobre educación. Esa cuenta tiene ya más de 8.000 seguidores. Yo le iba a cancelar al poco de crearla, pero no pude porque se empezó a hacer viral, sobre todo a raíz del verano. Se me ocurrió la tontería de poner Claustro de Tronos a raíz de Juego de Tronos. Fuimos TT, fuimos Trending Topic, salió en El País, salió en toda la prensa y de repente lo que pasa con esa cuenta, que es lo más bonito de esta historia, es que ahora los chistes casi nunca los hago yo, que también, ¿no? También pongo cosas y maldades que me vienen muy bien para lanzarme allí, ¿no? Ha habido unas cuantas fotos estos días que me han dado mucho juego de la actualidad. Unas cuantas, ¿no? No vamos a mencionar temas, pero bueno, aquí estos temas educativos, candentes, están ahí. Pero también lo mejor es que son muchos profes las que, sobre todo son ellas, mandan sus propios GIFs, sus propios chistes y yo me limito a retuitearlos. Entonces se ha convertido en una especie de punto de encuentro donde nos reímos del día a día, bastante curioso. Y bueno, pues la cuenta iba a cerrarla, pero ya no la puedo cerrar, porque ahora me daría mucha pena, porque es muy divertido. Es que habéis salido en el telediario. Hemos salido hasta en el telediario. Carlos del Amor habló de algunos de los tweets alrededor de cuadros docentes. Y bueno, pues es una forma de ver las aulas con humor. Yo creo que, un poco lo que tú decías antes, que la educación también hay que contarla desde el lado positivo. Se hacen cosas muy,
muy buenas en las aulas, y no se habla de ellas. Yo ayer puse fotos, tú las viste también, fui a un instituto a hablar de la edad de la ira, donde lo primero que me encontré es una reconstrucción de la escena del crimen, todo lleno de cintas, de no pasar, la máquina de escribir con la que se comete el crimen, hojas llenas de tinta roja simulando la sangre, las tijeras del crimen colocadas, y había seguridad de los alumnos que habían pedido permiso para hacerlo, y una alumna había hecho la dirección artística de la escenografía. Impresionante, impresionante. Pues yo esas cosas las cuento y pongo fotos y las transmito porque creo que hay que hablar de eso. Y este libro pues habla un poco de lo que no funciona, pero también de lo que sí. Y bueno, en más de un centro lo estamos usando como terapia porque se habla de muchas cosas y sí, bueno, pero es una gamberrada en realidad. Es un libro que nació sin pretensiones, lo que pasa que a veces lo que nace sin pretensiones luego lo que más tirón tiene, ¿no? Ya le contaba a Chiqui, a mí siempre me han presentado como aquí está Fernando López, el autor de La ira, y ahora también. Y el de En voz alta libro, ¿no? Bueno, pues nada, sí, soy el de En voz alta libro. Sí, pero bueno. ¿Y del teatro, Javier, qué dices decir algo? Claro, claro. Claro, claro. Ya. Sí, sí, sí. Claro, no, y era una de las, yo creo, de las asignaturas pendientes que teníamos en nuestro teatro, ¿no? Y creo que hay muchos autores, ahora hay gente como José Padilla, por ejemplo, que también está escribiendo para jóvenes, si lo conocéis, pero también os lo recomiendo mucho. José Padilla, también encontráis sus textos en Antígona. Es precisamente este sábado es la noche de los teatros. Este sábado se dedica al teatro para jóvenes por primera vez y el pregón o el manifiesto lo ha escrito Padilla y luego colaboramos muchos autores, va a haber en correos, va a haber un montón de escenas de textos breves, bueno, fragmentos de obras para jóvenes, entre ellas alguna suya, una escena de Malditos 16, escenas también de Lucía Carballal, de más autores, a la vez que se hace la noche de Max Estrella, donde también colaboramos otra serie de autores. Yo estoy al final del recorrido en el Círculo de Bellas Artes y también se ha dedicado a una mirada de Luces de Bohemia, pero desde los jóvenes. O sea que de repente este año, hasta el Día de los Teatros, se va a dedicar a eso. Dicho esto, claro, el problema que teníamos es que el teatro para jóvenes se entendía como o bien teatro infantil o bien adaptaciones de clásicos. Entonces, y actividad escolar. Claro, y te vamos a hacer la vida de sueño adaptada para el instituto, y entonces te vienes con tus alumnos que comprueban que efectivamente la vida es sueño, porque se duermen al tercer verso, ¿no? Y han vivido efectivamente el sueño, la vida no sé. Y normalmente lo único que conseguías es que nunca más quisieran ver teatro. No por nada, se podía hacer muy bien y muy dignamente, pero no puedes empezar enamorándoles con la vida de sueño si tienen 14 años. Podrás después, si han visto algo más, porque yo además dirijo una colección de clásicos para lo que leo, que tratamos de, y uno de ellos es La vida del sueño. Yo trato de convencerles de que la vida del sueño no es más que un chaval que no se entiende con su padre y que no es lo que su padre espera de él. Y si tú empiezas por ahí, y yo os digo como profe, mi experiencia en el aula es que consigues no solo que se lo lean, sino que se enfaden y polemicen y lleguen un día diciendo es que este Basilio es lo peor, ¿no? Y me decía, bueno, es como mi padre, ¿no? Vale, es igual, es igual. Pero más allá de eso, creo que lo que faltaba es escribir para ellos. Los jóvenes no les interesa el teatro, no porque el teatro tenga todo lo mismo, porque puede haber un teatro muy dinámico. Por ejemplo, La Joven Compañía, que es con quienes yo trabajo, en La Edad de la Ira, y ahora ya les he escrito una obra que estrenamos en octubre, también una obra nueva, o La Compañía que estrenó Malditos 16, que es su arte, hacer un teatro muy dinámico, muy ágil, con elementos audiovisuales, con una narrativa muy cercana a ellos. Lo que fallaba son dos cosas. Primero, los precios. Si queremos que un adolescente vaya al teatro, un joven vaya al teatro, tienes que ponérselo un poco fácil. Y dos, que les hables de cosas que les interesen. Porque claro, ¿cuál era el problema? Que ellos iban al teatro, veían esa obra adaptada y no querían volver. La experiencia que yo he tenido con La Joven Compañía y con Malditos 16, que muchos de los adolescentes que han ido a ver la función con el instituto han repetido por su cuenta. O se lo han pedido a sus padres o han ido con sus amigos. Y eso es una maravilla. Hace poco estuve en Bilbao
que me escapé porque se hacía la de la Ira en el Arriaga, un teatro maravilloso. Claro, yo tenía que subirme a ese escenario como fuera, que casi me tienen que echar de allí, por favor, baja, ¿no? Porque es un lugar maravilloso. Y algo, yo estuve por la mañana, que eran sesiones escolares, pero hicimos sesiones por la tarde, público, abiertas al público, ¿no? Y algo maravilloso es que había gente que venía de Santander, de otras zonas del País Vasco, del propio Bilbao, adolescentes que habían leído la novela, se enteraron de que iba a la obra de teatro, se sacaron su entrada y se fueron. Es que había gente que venía de Castro con 15 años, que se habían cogido su autobús, se habían cogido su entrada, se venían y se iban corriendo porque tenían que coger otro autobús de vuelta porque tenían hora, pero estaban allí sentados en la Riega viendo teatro. ¿Por qué no iban antes? Pues porque a ellos lo que había antes no les interesaba. Entonces creo que el problema del teatro es que no ha prestado atención a que los adolescentes también son espectadores potenciales. Pero claro, para ello tienes que tener compañías que quieran hacer teatro para ellos, y antes no había. O sea, la joven compañía ha sido una revolución. Porque ha demostrado que hay un hueco. La joven compañía está formada además por actores entre 20 y 25 años. En todas las áreas de la productora hay gente muy joven, en iluminación, en producción, en todas partes. Y de alguna manera lo que están demostrando es que es un teatro que por un lado interesa y que por otro lado, que hablábamos antes, es rentable. Porque claro, el teatro también da mucho miedo a una producción, pero si luego no cubro gastos. Y están demostrando que no solo se cubre, es que puede ser muy rentable. Puede mucha gente vivir de ello y vivir directamente del teatro. Pero bueno, yo creo que básicamente lo que consiste es en escribir algo que tenga el lenguaje que a ellos les interesa. Igual que les interesa una serie, pues tiene una obra de teatro. Y sí, la experiencia que tengo, sí, en Coneduque por las tardes, cuando hemos tenido las funciones, con la de la ira había mucha gente que repetía, y se traían a los amigos y quedaban. Y con una cosa que no me ha pasado nunca con un libro. Cuando yo saqué la de la ira al teatro, puse una foto de mí, donde me siguen muchos adolescentes, y puse la foto de ya está en Ediciones Antígona, voy corriendo por mi ejemplar. Cuando yo llegué a Ediciones Antígona, había 3 adolescentes esperando en la puerta para ser los primeros en comprarlo y que yo se lo firmase. Eso no ha pasado nunca. Yo ahí me sentí como J.K. Rowling, casi. Y me hizo mucha ilusión porque dije, y están aquí por un libro. Pero como habían leído la novela, fueron a ver la obra de teatro y después fueron los primeros en ir a comprarse el libro. Y luego, hace poco, me mandan por Instagram también un vídeo precioso, que luego pedí que me mandaran un poco mejor calidad para verlo con más detenimiento, donde unos chicos que habían ido a ver la obra también por su cuenta de riesgo decidieron que en la grabación de su instituto iban a leer unas frases de la obra de teatro. Entonces, habían ellos dirigido su propia versión de esa escena de la obra y la habían presentado como su propuesta de grabación, de manera voluntaria, saliéndonos ya de lo que tú decías, de el teatro como obligación, porque eso es un horror. Ese es el problema. Y yo creo que sí que de verdad que se está yendo en otra dirección, y mi experiencia, y por eso escribo para ellos, y tengo más de un proyecto de teatro juvenil en mente, es que si les cuentas cosas que les interesen, ellos van a hacer. Y hay que conseguir, además es que si no, cualquier día no vamos a tener espectadores, porque la media, si os fijáis, en la media de edad de los teatros, la mayoría es que deberíamos tener al Samu de la puerta. Que sumamos los 90 y tantos años de media, es una barbaridad, que es maravilloso, ¿no? Sí, es genial tener un público entregado que lleva toda su vida yendo al teatro, pero no están las generaciones. Pues a lo mejor no las estamos cuidando. Y sin embargo, hacen maratones de serie. Yo siempre digo lo mismo. Y no tiene que ver solo con la cultura de imagen, con la inmediatez, tiene que ver con que es que me hago el maratón porque esto me interesa mucho, pero este señor con pololos pues no me dice nada. A lo mejor voy a verlo después. Si me ha gustado esto y me convences de que Hamlet me va a gustar, y así voy. Pero no puedes empezar por Hamlet. Y llevamos mucho tiempo empezando por Hamlet. Mucho, demasiado. Sí, yo recuerdo cuando estabas diciendo, recuerdo que cuando mis hijos estaban en el instituto, porque es muy importante esto, cuando mis hijos estaban en el instituto y les pusieron para leer Historia de una escalera, sí. Los hijos vinieron como súper encantados, porque era igual que aquí nadie viva. Claro, y venían emocionados, como por fin un libro que nos gusta, porque es como aquí nadie viva. ¿Vale? Claro. No, pero es así, y luego hay libros, claro, y luego hay libros que son mágicos con adolescentes y además funcionan siempre sí o sí, como Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba, da igual el grupo con el que la leas, da igual que sea el grupo menos lector del mundo,
es una obra que les emociona. O sea, es una de las pruebas de que Lorca es un genio irrepetible. El momento de Adela rompiendo el bastón, no hay adolescente al que no le emocione. Tienes que ser muy mal profe, pero muy malo, pero esforzarte mucho en hacerlo muy mal para que esa obra no les toque algo, ¿no? O sea, que también el clásico, claro que, es, que también les puede emocionar, o efectivamente, bueno, vaya, para que Misterio de una escalera, si es buscar el referente. Yo en esta colección de clásicos, que podéis curiosear si tenéis y bueno, interés de ver cómo está contado hacia los adolescentes, está publicada en Lo que leo, y es una selección de clásicos donde yo lo que les propuse a la editorial era que en lugar del prólogo convencional, indicando, por ejemplo, uno de los textos es Los Pazos de Ulloa, ¿no? De Pardo Bazán. Pues en lugar de empezar con Emilia Pardo Bazán, era, bueno, los Pazos de Ulloa es una obra naturalista. No. El punto de partida es un prólogo de 3-4 páginas máximo, hiper breve, donde lo que yo hago en ese prólogo, porque todos los prólogos son míos, es buscar los referentes audiovisuales que a ellos les puede tocar. Y empiezo tratando de captarlos con, acabas de abrir una novela que transcurre en una casa llena de violencia, crueldad, abusos y situaciones muy sombrías y muy oscuras. Si no te atreves, mejor que dejes de leer. Ya. Claro. Entonces, ellos empiezan a, bueno, ¿qué será esto, no? Y luego sigues con, y si te gustaron estas novelas, y si te gusta este tipo de referentes, les vas mencionando aquellas pelis o series o historias que se les pueden llamar la atención, y pues desde la casa abandonada de, yo qué sé, de Psicosis, o el espacio de extraño donde transcurren la realidad paralela de Stranger Things, que pueden tener más o menos que ver, o sea, les haces como unos giros que tengan que ver con su realidad, pero que al final lo que les van a llevar es a leer la novela o la obra de teatro o lo que sea. En el caso de La vida sónica, pues les habla mucho lo de Matrix y Mr. Robot, ¿no? De las realidades alternativas, que es real y que no es real. Pues en el fondo es eso, lo que va a salir aquí, ¿no? Es jugar un poco con esos elementos, un poco lo que digo, de aquí no hay quien viva historia de una escalera, y al final eso les puede interesar. Pero más allá de eso, creo que el clásico per se no es la única manera de que se enamoren del teatro de la lectura, sino del teatro contemporáneo. Se pueden combinar perfectamente. ¿Y tiene algunas pautas especiales escribir? Sí, nos han regañado porque las preguntas no se oyen. No sé, que si queréis hacer más preguntas, ahora que si tiene algunas pautas especiales escribir para jóvenes teatro, igual que decías que es verdad que escribir literatura juvenil también tiene sus pautas, sus mínimos, pero son unos mínimos, ¿no? Evidentemente, o sea, compartiendo toda la tesis que has puesto encima de la mesa, ¿no? Pero en teatro también las habrá, ¿no? Más allá del lenguaje y más allá de los temas, ¿no? Pues realmente en teatro, honestamente, en mi caso, creo que el único requisito como pauta sería el tema. En la forma, en realidad, muy poco. Es que en novela me pasa también lo mismo. O sea, lo único que trato es de no perderlo. O sea, mi única pauta sí que cuido mucho que el resultado final, a pesar de que siempre mi estructura es un puzzle, tanto en teatro como en novela, porque me gusta mucho la estructura. Yo soy un lector de estructura y un autor de estructura. Lo primero que pienso en un libro es cómo lo voy a contar, ¿no? Y igual que es lo que más me interesa, los autores que más me interesan a mí son los que cuidan la estructura, incluso por encima del estilo. A mí me gusta mucho la forma, ¿no? La arquitectura del texto. Claro, algo así. Claro, en el caso de Malditos 16, por ejemplo, hay una escena que nos costó muchísimo en los ensayos y el director me decía, pero de verdad la tenemos que mantener así. Y yo le dije, sí, hoy en día es una de las escenas que más nos gustan a todos, pero fue una locura. ¿Por qué? Porque es una escena donde los personajes hablan en los dos tiempos, cuando tienen 16 y cuando tienen 20, pero además las conversaciones están mezcladas, de manera que lo que dice el de 16 se mezcla a la vez con el que dice el que tiene 20, de manera que los dos tiempos conviven en la misma escena. A priori eso parece complicadísimo. Cuando yo lo propuse me dijeron, es que esto, un adolescente, ninguno se nos ha perdido jamás en Malditos 16. No les choca absolutamente nada. Porque claro, también en el teatro tienes la ventaja de la puesta en escena, tienes la ventaja de todos los lenguajes que se complementan con la palabra, que es el lenguaje de la luz, el lenguaje de la escenografía, el lenguaje de la interpretación. Y en La Edad del Aire igual, La Edad del Aire está contada como un puzzle, igual que la novela, está contada de una manera no lineal, donde van saltando las escenas y además con un lenguaje muy poético. Entonces, en La Edad del Aire, la novela, es un lenguaje más realista. En la obra de teatro intenté explicar más desde la poesía. Tampoco hemos tenido nunca ningún problema de comprensión, ¿no? Entonces, lo único que cuido es eso, no dejar cabos sueltos, por ejemplo, porque lo llevan muy mal, que haya una apertura, bien, que la apertura no cierre lo mínimo, les disgusta muchísimo, que la trama tenga una cierta resolución más o menos evidente,
eso sí lo buscan, ¿no? Les frustra mucho que sea una apertura excesiva. Por supuesto que haya personajes cercanos a ellos. Creo que es muy importante cuidar eso. No necesariamente que sean adolescentes, sino cercanos en sus emociones. Pueden ser personajes adultos y que se identifiquen muchísimo. Pero sí que la emoción o lo que les está pasando es cercano. Pero yo en el teatro juvenil, y como en la novela juvenil, es que realmente no hago una diferenciación muy clara en mi manera de escribir. No, más allá de la edad de los personajes y de esas pequeñas pautas de no perderles o no frustrarlos, porque sé que hay cosas que no asumen bien, ¿no? El desenlace sea un desenlace que no lleve a ninguna parte. Pero Malditos 16, la prueba es que el público que hemos tenido ha sido completamente mixto de edades, que es otra de las cosas que también percibo. El adolescente, y eso en teatro se nota casi más que en novela, rechaza todo lo que huele a infantil. Entonces, si en la obra de teatro no ve que hay gente de otras edades, y por un lado no les gusta estar con los adultos, pero por otra parte, eso es lo que hace que eso les interese más. Es decir, que si ellos sospechan que tú has escrito específicamente para ellos y de una manera un poco pueril, no les interesa nada. Y en teatro lo ven muy claramente. Lo que también es muy divertido es ver las reacciones en el público adolescente y el público adulto en teatro, son totalmente distintas. Totalmente, me quedo con las adolescentes, claro. Es un nivel de sinceridad brutal, es maravilloso. Hay un momento en la de la ira que a mí me encanta cuando lo veo con jóvenes. Hay un momento en el que pelean Sandra, la mejor amiga de Marcos, e Ignacio, el hermano de Marcos. Están hablando, ¿no? Entonces, Ignacio le dice a ella, yo soy su hermano, ¿no? Tú lo tienes que meter en su vida, tú solo eres su amiga y yo soy su hermano. Entonces ella le dice, a los hermanos no los eliges, a los amigos sí. Automáticamente en todas las funciones adolescentes hay un ¡guau! Ellos ven el zasca clarísimo y lo dicen y lo expresan. Eso es maravilloso. El público adulto lo piensas, lo sientes, pero lo reprimimos, ¿no? Y ellos lo dicen con una libertad y luego hay un momento en la obra de teatro que es hay un trío en la playa, está en la novela y está en la obra de teatro, que eso también, bueno, pues tuvimos que buscar mucho cómo hacerlo porque no queríamos caer en algo morboso, sino que fuera algo más bien poético, pero que no perdiera la sensualidad del momento. Y es muy divertido porque, claro, ellos, lo que llega el momento del trío, las hormonas estallan en el momento de butacas y hay griteríos brutales. Eso es griterío. Pero es un griterío educado, es decir, no es que se escandalicen, no, es que simplemente no están acostumbrados a ver algo así en teatro. La literatura que les damos es cada vez más blanca, por eso en mis libros hay mucho sexo. No me corto nada porque creo que tiene que haber sexo. Ahora estamos teniendo problemas otra vez que parecen impensables. Estamos teniendo una transmisión de enfermedades sexuales brutal entre adolescentes, embarazos no deseados. O sea, está faltando otra vez educación sexual, porque no se está haciendo. Entonces, yo en mis libros hablo mucho de esas relaciones sin ningún tipo de pudor, ¿no? Claro, les choca. Pero me hace mucha gracia a veces ver a los profesores tratando de calmar a los grupos y me da ganas de decir, pero dejadles, si es una expresión muy sana y es normal, es un adolescente. Y le pasa igual en Malditos 16, hay otro momento en el que la psicóloga les pregunta a los adolescentes que están en la terapia con ella, ¿no? Dice, ¿vosotros habéis elegido a vuestros padres? Y dice uno de ellos, no. Entonces ves al público, los adolescentes, a continuación la psicóloga dice, pues vuestros padres tampoco han elegido a sus hijos. Y hay un silencio sepulcral. Hay algo maravilloso, de verdad, y no es por convenceros pero si alguien tiene interés en escribir teatro juvenil, también os animo porque es que es maravilloso como público. Es un público absolutamente entregado, desprejuiciado y por otro lado muy virgen porque no han visto teatro, no están acostumbrados a ver teatro y tener la posibilidad de enamorarlos de algo y que luego digan yo quiero volver al teatro. Hoy estaba en un centro donde llevan yendo al teatro desde que fueron la primera vez a la joven compañía y ahora son los alumnos los que piden a los profesores que les lleve. Eso también ocurre, es que sí que es posible enamorarlos del teatro, la verdad. Pues no sé si nos da tiempo a algo más. Gracias, sí. Madre mía, ya ha pasado, que se ha pasado volando. Muchísimas gracias. A vosotros. Te pediremos que vuelvas, seguro. Cuando queráis, cuando queráis. A mí me ha encantado estar aquí y yo lo único a vosotras, animaros mucho. Bueno, sí que sabes, porque me conoce por redes, que yo tiendo a ser bastante positivo, pero es que me parece que lo contrario no sirve para nada. Y simplemente animaros a que en este oficio de la literatura no tiréis la toalla bajo ningún concepto. Hay momentos en los que da ganas de hacerlo, y he tenido unos cuantos, como todos los que nos dedicamos a esto, pero creo que el no hacerlo es la única manera de que las cosas
suceda. Y de verdad, y el campo de lo infantil y lo juvenil creo que ahora mismo es uno de los campos más abiertos y más interesantes a nivel también creativo, porque está en ebullición. O sea, aquí de repente la literatura juvenil siempre ha sido una literatura menor y ha dejado de serlo, está dejando de serlo. Si os fijáis en las librerías, cada vez tenemos además más espacio, más protagonismo, más lugar, más interés. Y creo que es una vía donde se pueden encontrar cosas muy interesantes y indagar mucho a nivel formal, temático, cultural. Solamente animados, de verdad. Muchísimas Un gracias. placer.